¿Cómo están ustedes? En esta entrevista a fondo es también como otras anteriores en que están reapareciendo en la arena política personajes que han estado en la región, han estado en la política y tienen una trayectoria y que quieren volver por este tema constituyente. Para mí es un gusto hoy día llevar a sus casas una entrevista con Carlos Ominami Pascual. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias, Rodrigo. Gracias por esta oportunidad. Y decir que yo la verdad es que no es que esté volviendo, yo nunca me he ido, ¿eh? Para ser más preciso. Vuelvo sí a esta actividad excepcional que es la Convención Constitucional, donde de lo que se trata es de escribir entre todos y todas una nueva constitución para Chile, un combate de toda una vida. Ok, pero es que vuelvo, porque usted se fue del Partido Socialista. Usted se fue de ese bloque, usted se fue de la concertación y resulta que para molestia de varios, para enojo de varios, usted aparece en una lista y le resta el cupo a alguien que estaba acá y que dice, pero ¿cómo a este paleolítico que viene, que se había ido, vuelve a estar con nosotros? Por eso se lo digo. Acuérdese que usted el 2009 ya no fue con la concertación. Yo no fui con la concertación, mira, pero Rodrigo, va a ser bien preciso. Yo de la política no me he ido y no me voy a ir nunca. Es mi actividad de toda una vida, es la pasión de toda una vida. Dejé el Senado en 2010, me he desempeñado como una persona libre, como un ciudadano común y corriente de a pie durante todos estos años. He estado muy activo de todas maneras en el espacio de la política, en el espacio de la centroizquierda. Fundé un foro de política exterior, que es un foro que se ha constituido en un gran punto de referencia en los debates sobre política exterior. Fundé un foro de economistas, lo pueden consultar en internet, Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, y he estado siempre en este espacio. Yo técnicamente soy independiente, pero soy persona de causas colectivas, de equipos de trabajo, y en eso estoy. Yo, además, no he venido tirando un cupo a nadie. He venido aceptando la invitación de los dirigentes del Partido por la Democracia. A mí me lo pidió Heraldo Muñoz, hoy día precandidato a la presidencia de Chile, me lo pidió Guido Girardi, me lo pidió Francisco Vidal, el otro precandidato a la presidencia de Chile. Esa es la razón por la cual estoy en esto, pero ha pedido también el presidente del Partido por la Democracia de la región, Rodrigo González. Tengo también una excelente relación con Marco Antonio Núñez, el ex diputado de la región. Pero usted me está refiriendo, casi una guía de la gastronomía, son todos expertos en la cocina. Usted me está hablando de grandes cocineros, me lo va a nombrar. Mira, Rodrigo, a ver, entendámonos aquí. La actividad política es una actividad noble y a mí me parece que es fundamental que los medios de comunicación, que entre todos busquemos represtigiarla. Cuando la política se destruye, finalmente son los países los que se destruyen. Tú tienes la misma edad que yo, un año menos que yo, vivimos el golpe de Estado y vivimos lo que fue la destrucción de la política, la destrucción de la convivencia, la incapacidad de encontrar acuerdos. Ojalá que en ese momento, 73, hubiésemos tenido la posibilidad de encontrar acuerdos porque no habríamos vivido los horrores de 17 años de dictadura. Entonces yo en eso creo que hay que tener mucho cuidado de no caer en la tentación fácil, demagógica, de denostar a la política, que la cocina, que los políticos son todos corruptos. Creo que eso es realmente el peor daño que uno le puede hacer a Chile. Ok, no, yo no he hablado de corrupción, yo simplemente tengo la obligación, porque yo vivo en esta región, trabajo, tengo un medio que va a toda la región, y he escuchado gente, de la misma manera que Correa Sutil, que es un gran candidato, le quitó el cupo a Matías Mundaca, que era aparentemente el candidato de la democracia cristiana, pero no fue y lo aceptó. Hay otros que dicen lo mismo, pero usted es el candidato y usted acaba de tocar un tema que quiero partir con eso. El tema del 73. Resulta que hay un tema constitucional brutal relacionado a la solución de los problemas, y hoy día la constitución, a lo mejor futura, o la modificación de la actual puede solucionar los problemas. Y me refiero, ¿qué habría pasado si el 70 se hubiera aceptado la modificación que propuso Alberto Jerez y Rafael Agustín Gumucio
ex pariente suyo, digamos, en que hubiera segunda vuelta en la elección del 70. Otro gallo habría cantado. Te agradezco la pregunta, porque es una estupenda pregunta, Rodrigo. Yo estuve ayer en un programa de televisión, en un canal de la competencia de ustedes, donde justamente planteé esto. A mí me preguntaron, ¿qué es lo que puede aportar usted en la discusión constitucional? Bueno, puedo aportar la experiencia. 16 años en el Senado son una experiencia. Yo francamente no creo que la discusión sobre una nueva constitución de hacer el espacio para mucha gente que venga a aprender a hacer la práctica. Lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción. Y respecto a la pregunta tuya, justamente eso. Ahí te muestra cómo la Constitución de 1925 fue incapaz de evitar el golpe de Estado. Si hubiéramos tenido en ese momento un periodo presidencial de 4 años, hubiésemos tenido una elección en 1970 con segunda vuelta, eso habría cambiado completamente el curso de las cosas. No tendríamos un presidente del 37% que era el presidente Allende. Y eso le penó durante todo su periodo hasta terminar saliendo la moneda con los que pagan. Si hubiéramos tenido segunda vuelta, luego de la primera vuelta, se habría producido un entendimiento. Un entendimiento entre, creo yo, lo lógico, era entre Allende y Tomic, lo que habría significado generar una coalición mucho más amplia desde el principio. Y si las cosas hubiesen andado mal, un gobierno de 4 años, un periodo presidencial de 4 años habría probablemente evitado un golpe de Estado. Si estábamos ya en el tercer año de gobierno, uno se espera el cuarto año y no incentiva lo que terminó ocurriendo, que fue un golpe de Estado, guardando las proporciones. En Chile, Rodrigo, no hay riesgo de golpe de Estado. Sí, claro. Todos sabemos que el gobierno del presidente Piñera es un muy mal gobierno. Pero todos sabemos que hay que esperar el periodo. Ok, Carlos, me encantaría que como estamos por una entrevista a distancia, cuando pongas la mano permitas el pimponeo. Entonces quiero, por ejemplo, a propósito de esto, claro, pero Allende también, aparte de otras cosas, clavó su propia tumba cuando el primer día dijo, yo no soy el presidente de todos los chilenos y representaba el 36%. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un grave error. Un presidente tiene que ser el presidente de todos los chilenos. Y creo más, te lo puedo decir también, yo creo que la izquierda en ese momento, yo conozco bien el tema de la propuesta que hicieron Alberto Jerez y Rafael, el senador Gumucio, que buscaba introducir la segunda vuelta. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué pasó esto? Porque todos los sectores hicieron el cálculo de que podían ser el tercio mayor, y con el tercio mayor ganar la elección presidencial. Y ese cálculo fue fatal. Ahora, hay una cosa que mucha gente dice, ¿es verdad que usted manejaba unos autos del GAP? Es una cuasi verdad. Yo nunca fui del GAP, cosas que me habrían enorgullecido serlo, no lo fui. Lo que yo sí fui parte de la escolta de Fidel Castro cuando vino a Chile el año 71. La escolta de Fidel era el primer viaje que hacía Fidel Castro después, no sé, de 15 años. Había sido alguien que había estado amenazado de muchos atentados y por tanto entonces requerían de un equipo de seguridad grande. Para los cubanos era muy complicado correr el riesgo de tener un accidente automovilístico y le pidieron un conjunto de personas de los partidos políticos que pusieran choferes, entre comillas, operativos a su disposición. Yo, a mis 21 años, fui chofer operativo de fiesta. Ok, y es cierto que Chile sí trabajaba en eso y andaba con una maletita y ya la maldita con el whisky, Salvador Allende, con el alcohol y otras cosas, ¿o no? ¿Y los remedios? Yo entiendo que sí, yo entiendo que él fue claramente fue parte del GAP del presidente Allende, cosa que yo no fui. Ok, vamos al tema constitucional. Usted es un hombre con su trayectoria. Hay temas fundamentales. Yo creo de que recuerdo la primera vez que yo conversé con usted siendo autoridad. Usted era ministro de Hacienda el año 92. De economía. De economía, Metro Economía. Creo que conversamos en mi casa inclusive la primera vez. Y yo siempre después fui siguiendo su trayectoria y fundamentalmente quiero preguntarle por un tema fundamental en la Constitución actual, modificada por Ricardo Lagos, y fundamental en la Constitución futuro que venga, sea las modificaciones que tenga. Me refiero a un tema que dice razón con el capítulo 13 de la Constitución, el Banco Central. Ahí están los lineamientos del funcionamiento del Banco Central hoy día. ¿Qué pretende usted sobre eso? ¿Qué piensa usted cuando hay gente
de izquierda más radical que piensa, por ejemplo, que esto es un tema que hay que modificar? Mira, yo creo que hay que hacer una discusión bien en serio sobre esto. A mí me parece que hay que mantener un nivel de autonomía operativa del Banco Central. Yo creo que es una muy mala política, tenemos una muy mala experiencia de los bancos centrales, de los gobiernos que tienen directamente el control del Banco Central y que para financiar sus proyectos comienzan a echar a andar la maquinita de billetes y billetes y billetes que finalmente terminan no valiendo nada. Eso hay que evitarlo. Y eso supone un cierto nivel de autonomía operativa. Ahora, a mí no me gusta la forma como funciona el Banco Central hoy día en otros ámbitos. Tengo dos o tres observaciones. La primera es un banco central que se preocupa solamente de los temas de inflación y de la estabilidad de los pagos internacionales. Se, no se preocupa del crecimiento, no se preocupa del empleo, no se preocupa de la competitividad. Y eso lo ha llevado a cometer gravísimos errores, como por ejemplo la década anterior, en la crisis asiática, el Banco Central, preocupado de la inflación, simplemente hizo un gravísimo daño a la economía y en el caso de nuestra región hizo un gravísimo daño a todos los exportadores teniendo un tipo de cambio por el suelo. Entonces yo creo que hay que ampliar la meta, hay que ampliar los objetivos. Ahora, pero fundamentalmente su definición inicial es que es un organismo autónomo. Esa autonomía dice razón con una forma en que el Banco Central se ha manejado, inclusive se maneja en algunos países con lo que se llama darle vuelta a la maquinita para poder emitir. Ese tema de vincular el poder político del momento del Banco Central ha sido una cuestión fundamental. ¿Usted la quiere mantener? No, o sea, yo quiero mantener, yo no quiero que los gobiernos tengan el recurso fácil a la maquinita para imprimir billetes para financiar sus proyectos, porque eso termina finalmente en inflación y la inflación sabemos que finalmente también castiga a los más pobres. Pero creo que hay que mantener una autonomía, pero esa autonomía tiene que ser responsable. Hoy día el Banco Central, ¿sabes lo que ocurre con el Banco Central hoy día? Es una autonomía irresponsable. Prácticamente no le dan cuenta a nadie, hacen lo que se les canta, sin tener que rendir cuentas y se refugian en una definición técnica que yo no comparto. El Banco Central no es un organismo técnico. Es técnico, pero es también un organismo político. Todas las decisiones del Banco Central tienen una influencia decisiva en el curso de la economía y por tanto en el curso de la política. Por tanto, debieran ser, por ejemplo, autoridades que sean susceptibles de ser acusadas constitucionalmente, por ejemplo. Ok, el capítulo siguiente de la actual Constitución habla del gobierno y de la administración interior del Estado, es decir, se refiere a lo que son las intendencias, se incorporó lo que son este nuevo cargo que son los gobernadores regionales, las regiones, los municipios, las provincias, las comunas y las alcaldías. Ahí hay un tema fundamental. La realidad de lo que es hoy día, lo que constitucionalmente le corresponde a los municipios y la realidad de la estructura de la división regional. ¿Qué visión tiene usted sobre esto? ¿Mantenerlo, cambiarlo? ¿Qué cambiaría? Mira, creo que hay varias cosas, nuestro no es de fácil despacho, que probablemente antes de que termine me va a poner, me va a levantar la mano. Uno, hay que darle a los gobernadores regionales que vamos a elegir el 11 de abril, hay que darle facultades, poderes y recursos que no los tienen. Primera cuestión. Ahí tenemos un problema bien serio porque esos gobernadores regionales van a tener un gran respaldo, espero yo, pero no van a tener facultades y por tanto entonces creo que la constituyente tiene que tomar rápidamente carta en este asunto para que ya a partir del próximo año, con la nueva constitución, esos gobernadores tengan las facultades para poder encabezar sus regiones. Segundo, tan importante como eso, yo creo que hay que avanzar desde gobiernos, desde los municipios actuales a gobiernos, a verdaderos gobiernos locales. Estamos conversando mucho con distintos alcaldes, estoy preparando una reunión para los próximos días con todos los candidatos, con los alcaldes o candidatos alcaldes. Tuve una muy buena conversación la semana pasada con el alcalde Mauricio Viñambres, que fue con que yo creo que va a ser su futuro sucesor, el futuro alcalde Cárdenas, que ganó la primaria de nuestros pasos. Y ahí hay dos temas: cómo mejorar el estatus de los municipios transformando los gobiernos comunales y cómo crear, y eso también tiene que ser una materia constitucional, crear áreas, áreas urbanas, áreas de mayor, áreas, por ejemplo, en el Gran Valparaíso. Quilpué y Villa Alemana son parte del Gran Valparaíso y debieran ser objeto también de una
de una regulación, debería haber, por ejemplo, una alcaldía mayor, como existe en otras ciudades del mundo. Debería haber una alcaldía mayor en Santiago y también una alcaldía mayor en el Gran Valparaíso. Ahora, la regionalización de Chile se hizo en la época de Pinochet, el año 74, y fundamentalmente se hizo en base, por lo que logra analizar, en base a la estructura de los regimientos que había. Entonces, la división general, por ejemplo, ¿por qué la región de Valparaíso se hizo como región de Valparaíso y no se hizo Valparaíso y Aconcagua, como era antes haber hecho dos regiones, por ejemplo? Es un tema que usted lo vio como senador, especialmente la gente de Aconcagua y de Quillota para allá, que se siente totalmente separada. ¿Cree usted que habría que repensar la división administrativa del país? Pero hay que repensarla. A mí me parece que hay que mirar muy bien, por ejemplo, la experiencia que ha tenido el país durante estos años en cuanto a la creación de nuevas regiones. Se creó la región de Arica y Parinacota arriba, se creó la región de Ñuble, y creo que hay que ver. Si la experiencia es buena, yo diría derechamente vamos a la creación de una región de la Concagua que sea una región que le permita a los Andes, a San Felipe, a Quillota, autonomizarse de la dependencia respecto al Valparaíso. Ahora, déjeme decirle, Rodrigo, que de todas maneras tengo ahí un cierto orgullo de haber podido, con Juan Bustos, también con el ex diputado Iván de la Maza, haber creado una provincia. Fuimos los principales impulsores de la provincia de Marga Marga. Hoy día hay una gobernación en Marga Marga, hoy día hay muchas cosas que se pueden hacer en Quilpué que antes tenían que hacerse directamente en Valparaíso. Creo que avanzamos en esa dirección, contento con la creación de esta provincia que ya cumplió más de 10 años, la provincia de Marga Marga, que abarca las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. Pero estoy totalmente abierto a la posibilidad de que se puedan crear nuevas regiones como la región de la Concagua. Ok, la actual constitución habla en su capítulo 12 sobre el Consejo de Seguridad Nacional. Hoy día en Chile hay una existencia de un Consejo de Seguridad Nacional y aún más hay ciertas situaciones que dicen razón con manejo de la economía, por ejemplo, en momentos de crisis, en momentos de guerra, en que hay que habría que consultar a este Consejo que tiene una estructura. ¿Qué opina usted de este Consejo de Seguridad, el CONSUSENA? Mira, a ver, te cuento, yo te puedo decir, yo he sido parte del Consejo de Seguridad Nacional. Sí, Intervine lo sé. Como ministro de Economía, sí. como ministro de Economía, creo que soy de las personas, Juan, que logró interpelar al ex general Pinochet, al ex dictador Pinochet del Consejo de Seguridad Nacional, cuando él entregó su punto de vista sobre el informe REP y cómo se lo estaba atacando, y yo le dije varias cosas, entre otras de que en Chile no había habido guerra y que si hubiera habido guerra, y por último la guerra también está sometida a ciertas reglas. A mí no me gusta el Consejo de Seguridad Nacional como institución. Discutí también cuando fui senador, discutimos en las reformas constitucionales del 2005 sobre el Consejo de Seguridad Nacional, y ahora hay que decir que es un consejo que está bastante disminuido respecto a lo que fue propuesto en la Constitución de 1980 por Jaime Guzmán y por Pinochet. Hoy día es claramente un consejo asesor. No se puede autoconvocar, Rodrigo. En lo que Claro, nosotros heredamos, el Consejo de Seguridad Nacional se podía autoconvocar. así es. Si es No, que el es que presidente indudablemente, claro. La Constitución inicial de 1980 tenía varias estructuras que eran unas verdaderas puertas cerradas, digamos, de la inamovilidad de los comandantes en jefe, en fin, que decían razón con que el poder político, entre comillas, estaba subordinado a ciertas entidades, fundamentalmente la preponderancia tenía la Fuerza Armada, cuestión que fue solucionada con las modificaciones posteriores, especialmente al final de Ricardo Lagos. Pero después de terminar eso, viendo en lo que usted es partidario, entonces, que no existe este consejo, entonces. yo sería más bien partidario que no existiera el Consejo de Seguridad Nacional. Creo que sí pueden haber perfectamente momentos en donde sea importante, conveniente, que el presidente de la República se junte con los comandantes y jefes del ejército, de la Fuerza Aérea y la Marina, y simplemente los convoca. No tiene por qué existir esa entidad, me parece a mí, porque evoca, nos trae malos recuerdos. Ok. En el capítulo anterior se habla de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden, Seguridad Pública, y aquí hay un tema principal.
principal porque si bien es cierto, la gente dice y se recuerda de cuestiones que naturalmente son tremendamente graves, perjudiciales, terribles, como lo que ha pasado en las protestas con los que recibieron balines en los ojos, que perdieron los ojos. Pero, por ejemplo, en las calamidades, en los terremotos, en estas inundaciones, ahí está Carabineros, el primero que están ahí barriendo, sacando, ayudando, trasladando. Entonces, frente a las cosas que han pasado, las que están pasando y el arraigo que tiene Carabineros en el pueblo chileno, digamos, desde su esencia, de 1927, ¿usted partidario de eliminar Carabineros, crear unas nuevas policías y unas policías municipales, como algunos dicen que van a plantear? No, yo no soy partidario en absoluto de eliminar Carabineros. Yo creo que a Carabineros hay que reformar. Hay que lograr que sea una institución como hace 10, 15 años atrás la era, una institución muy, muy querida. Cuando uno iba a cualquier sector popular, quizás la reivindicación, la aspiración más sentida de la gente era que le pusieran un cuartel, le pusieran un cuartel de Carabineros cerca. Hoy día eso desgraciadamente no. Y lo que me parece a mí es que hay que ir en la dirección de una renovación del cuerpo de Carabineros. Y respecto de esto tengo aquí la ley orgánica de Carabineros, y en el artículo primero, el artículo primero de la ley orgánica hay que reformarlo. No puede ser que sea una institución policial técnica y de carácter militar. Y de carácter militar. Eso es lo que dice el artículo primero de la ley orgánica de Carabineros, que naturalmente viene del tiempo de la dictadura, es la ley 18.961. Eso hay que cambiarlo, porque el orden público es fundamental, pero es aún más fundamental la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana debe ser, el orden público debe ser parte de la seguridad ciudadana. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? Que con el objetivo de manera militar de restablecer el orden público, se terminaron vulnerando los derechos humanos. Ese es un problema fundamental. Entonces, respondiendo a su pregunta, hay que reformar Carabineros, en ningún caso eliminarlo, en ningún caso, y no estoy de acuerdo con policía municipal. Francamente, no comparto la idea de la policía municipal. Ok, nos queda muy poco tiempo. Conversar con usted para mí siempre ha sido un buen desafío cuando lo he tenido en otros programas antes, cuando usted era senador. Y creo, Para mí también, Rodrigo. entonces se hace muy corto. Entonces, hay un capítulo cortito que quiero tocar, que es el capítulo fundamental, el capítulo tercero, el artículo 19, que se refiere a lo que asegura la Constitución a todos los ciudadanos en términos de derecho, y que allí la actual Constitución tiene una cosa novativa extraordinaria, también es el recurso de protección cuando algunos de estos derechos son conculcados, que usted que nos está escuchando puede hacerlo directamente ya hasta por teléfono en la Corte de Apelación. Entonces, en breve, porque nos queda muy poco, ¿cuál es su visión sobre esto? Es decir, ¿qué derechos habría que incorporar? ¿Qué derechos? Hablemos hablemos, por ejemplo, del derecho a la propiedad y el derecho a la vida, dos cosas que están en el marco hoy día de la discusión. Mira, bueno, son varias cosas. Yo creo que justamente la Constitución del 2022, que hace la Constitución que siga a la del 25 de la 1980, debe ser una Constitución de derecho, que consagre un Estado social democrático de derecho y que el derecho sean pisos mínimos de bienestar para las personas. Yo creo que es posible y es necesario establecer en la Constitución del 2022 el derecho a una salud digna. No simplemente el derecho a optar entre FONASA y ISAPRE, que es lo que la Constitución del 1980 hoy día establece, que por lo demás es una falsa posibilidad, porque la gente que no tiene recursos tampoco puede optar por la medicina privada. Entonces, estoy por derechos. En mi condición de economista profesional, estoy también por buscar los mecanismos que permitan que esos derechos sean exigibles y cumplibles. Porque usted citaba el artículo 19, el número 8 del 19 de la Constitución establece el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación. Preguntémosle a la gente de nuestra región qué opina de eso. ¿Qué opina la gente de Puchuncaví? ¿Qué opina la gente de Quintero? ¿La gente de San Pedro? La gente de buena parte de la gente que está cerca de Chagres? Entonces tenemos que ver cómo se establece el derecho, pensión digna,
trabajo decente, pensiones decentes, pero que sean exigibles y que sean cumplibles. Ok, gracias, senador, el ex senador, ministro, ex ministro, ex protector. Gracias a candidato constituyente Carlos Ominami. Al final, una cosa, increíblemente, no fue en los gobiernos de la concertación ni en tantos gobiernos que el 19 número 8 en relación a Quintero logró eliminar lo que había que haber hecho desde un principio y cerrar la planta. Ha sido este gobierno y este Parlamento que hace 10 días, poco menos, poco más, logró que en definitiva sea el paso para el cierre de estas cosas. Indudablemente que el Estado chileno tiene contra todas estas comunidades una deuda que hay que pagar. Estamos de acuerdo. Fíjate acá, Rodrigo, y ojalá que podamos pagarla, y ese es el compromiso que yo tengo con mis amigos ahí de Quintero, Puchuncaví. Hemos conversado mucho con los dos alcaldes, con el alcalde Mauricio Carrasco y con la alcaldesa Eliana Olmo de Puchuncaví, con la cual también me reuní. Ok, muchas gracias, Carlos Ominami. Espero que tengamos la posibilidad de poder volver a conversar. Un gusto tenerlo aquí nuevamente en Quinta Visión. Me acuerdo de esos programas memorables que hacíamos con usted y el senador Romero, que yo me imaginé que también iba a ir a esto, pero que no fue. Un gusto tenerlo aquí. Bien, pues, y disponible ahí para esta entrevista, también para discutir, para polemizar. De eso se trata una discusión constituyente que permita tener una constitución escrita entre todas y todos. Muchas gracias. Y usted que nos está mirando, le quiero que le quede claro. Ominami está aquí, quiere ser constituyente. Que estén ustedes muy bien.